Y le damos los buenos días a Gerardo Caetano. Como lo decíamos en la presentación, los sindicatos de la enseñanza estuvieron con los representantes del gobierno electo, entre otros con el senador Julio María Sanguinetti. Allí Sanguinetti se comprometió a que el plan de acción educativa va a ser elaborado entre el Ministerio de Educación y Cultura, pero también con el CODICEN. Allí hay algunos ruidos respecto a los contenidos que tiene la ley de urgente consideración respecto a la educación. Tiene más de 60 artículos que refieren a la educación. Bien, acá hay varias cosas que se cruzan. La primera, que también el doctor Sanguinetti ayer lo ponía de manifiesto, pero que es una evidencia fortísima. Esta es una coalición muy sui generis, no tiene reuniones periódicas de sus líderes. Sus líderes primero tenían problema en reconocerse juntos. Bueno, pero ahora hablan con el presidente, ahora hablan con Sanguinetti. Así se avanza de una manera muy poco urgente. Segundo, yo recuerdo cuando Luis Alberto Lacalle Herrera, el padre del presidente electo, decía que al Uruguay le faltaba un sentido de urgencia. Y lo hacía desde su sentido vitalista, de activismo, de actividad de agencia. Bien. Yo creo que esto, en buena medida, es la mejor versión, digamos, de esta idea de, bueno, apurar los tiempos. Pero lo que estamos viendo es que esta coalición sui generis, que tiene problemas para juntarse cotidianamente, tiene diferencias muy grandes, muy grandes. Y acá hay que terminar con esta idea de que, bueno, la ley de urgente consideración expresa el mandato popular. No. Entre la ley de urgente consideración y el compromiso para el país hay una distancia muy grande. Hay elementos que no se incorporaron al compromiso por el país porque colorados y cabildantes dijeron que no, y Partido Independiente. Y luego son 5 partidos distintos. Hay algo que no está siendo afinado. Claro, y que desde el Partido Nacional se vuelven a colocar en este proyecto, que hay quienes señalan que esta ley de urgente consideración se parece bastante más al programa del Partido Nacional que al compromiso por el país, que es el acuerdo del Partido Nacional con otras colectividades políticas. Ahora la política es en buena medida la disputa por el relato. Bueno, también el relato es una coalición sui generis porque hay diferencias muy grandes. También las hay en la oposición. Tomemos un tema, educación. Mientras la FUN, a mi juicio, nuevamente con sabiduría. La Federación Uruguaya del Magisterio. Exacto. Va a hablar y dice, señores, no parece razonable que una reforma de la educación importante, que cambia gobernanza, pero que también tiene otros elementos, sea metida en una ley ferrocarril, como dice Botinelli. Saquémosla. Bueno, encontraron cierta predisposición en Manini Ríos. Ahora el doctor Sanguinetti, que es una suerte de... ¿Te acuerdas cuando él hablaba del prepresidente, refiriéndose a Lacalle Pou? Habría que ver si Sanguinetti no es el presidente paralelo, porque está hilando con su gran capacidad, con su gran experiencia, está hilando con unos, con otros. Bien, pero hay otros. Sí, ahora, esta mañana estaba leyendo en La Diaria, desde el Partido Colorado se está planteando que los partidos de la coalición tienen que tener un ámbito común. Cabildo Abierto está de acuerdo, un ámbito común, no puede ser que sea una relación bilateral con el presidente electo, porque también es muy desgastante para el propio presidente. Por supuesto, porque además, tú piensas, hay matices dentro del Partido Nacional. Lo vimos el otro día con los dichos aquí en el especial sobre el Parlamento del senador Gandini, manifestando que desde Alianza Nacional se van a plantear cambios. En el Partido Colorado, el que ganó las internas y el que tiene más representación parlamentaria no maneja el partido. Lo maneja el doctor Sanguinetti, que perdió por lejos las internas, que no tiene la mayoría de los parlamentarios, pero que es el secretario general del partido y es el que maneja. Cabildo Abierto, bueno, parece que Manini tiene
una estructura que no es un ejército, que no es un ejército. Y allí, una y otra vez más, ayer salió, bueno, cuando habla alguien de Manini Ríos, o cuando habla alguien de Cabildo Abierto, hay problema. Resulta que Rivera Elgue dijo lo que dijo y ya no vamos a hablar más del pasado. Bueno, señores, el problema es que los restos de detenidos desaparecidos no son un tema del pasado, son un tema terrible del presente. Y con esas declaraciones, que no fue dictadura porque si hubiera sido dictadura, habían más de 300 detenidos desaparecidos, ¿qué política militar vamos a estar esperando? ¿Qué apoyo a la Institución Nacional de Derechos Humanos en materia de búsqueda de restos estamos esperando? Hay disonancias, repito, también las hay en la oposición. Mientras la FUM, la Federación Uruguaya de Magisterio, va, conversa y está buscando separar el tema de educación de esta ley de urgente consideración, bueno, la FENAPES está en la estrategia exactamente inversa. Quiere que no salga, ¿para qué? Para establecer, bueno, una confrontación entre la ley de urgente consideración como el símbolo de todos los males y del otro lado la resistencia popular. Bueno, hay algunos que ya hablan de resistencia. El gobierno no avanzó y de resistencia. Vimos el otro día que no es la tónica de la mayoría de Frente Amplista. Rubio dijo, oposición constructiva. Es apresurada. Mujica dijo, no queremos la grieta, queremos construir. Gobernar no es mandar. A ver, aquí Fernando Pereira reconoció que era anticiparse, plantearse un paro general de la educación, como lo plantea ADES en Montevideo, es decir, el 12 de marzo, cuando en realidad se está hablando hoy al menos de un anteproyecto, que no se sabe efectivamente luego qué es lo que va a llegar al Parlamento, es decir, es poner la carreta adelante de los bueyes, podría ser por ahí. Y hay mucha resistencia social, salvo el primer paquete del tema seguridad, en donde hay algunos asuntos realmente impresionantes. La configuración del delito de agravio a la autoridad. ¿Qué protesta va a ser legitimada con ese delito? La ampliación de presunción de justa defensa de situaciones que se les transfieren a los policías, a los militares, a los particulares. Bien, acá hay un mandato de, bueno, el tema de la seguridad hay que ponerlo prioritario y todas las fuerzas políticas deben reconocer ese mandato, pero también hay que cuidar. El otro día hay que cuidar las formas. El otro día se decía, se va a cambiar el Código Penal, se va a cambiar el Código de Procesamiento Penal, se va a hacer una reforma educativa de envergadura, se va a cambiar, no de manera radical, pero se va a cambiar el modelo de relaciones laborales, se va a cambiar las dos principales empresas públicas del Uruguay, ANCAP y Antel, y podríamos seguir en materia agropecuaria. Bueno, hay transformaciones muy grandes y no todas las gremiales están de acuerdo. Ayer expresó sus discrepancias la Liga de Fomento Agrario, que es de alguna manera la que recoge, bueno, a quienes desarrollan en pequeños y medianos establecimientos el cultivo agrícola. Sí, la Comisión de Fomento Rural. La Comisión de Fomento Rural. Su presidente Borsalino dijo, bueno, se generan muchas incertidumbres en torno a lo que tiene contenido la ley, ¿no? Y todo esto bajo presión en una coalición que no funciona como tal, en donde fulano se reúne con mengano y perengano y el presidente tiene que reunirse con mil personas cada día y la ley tiene que estar delineada desde todas estas diferencias el 28 de febrero, porque el 2 de marzo se presenta en el Parlamento y luego hay un pedido acotado para debatir todos estos asuntos. No parece razonable. Primero hay que ver qué es lo que tiene que ir en la ley de urgente consideración. Está bien lo del sentido de urgencia, pero si por la idea de la urgencia se hacen mal las cosas, se debilita el debate parlamentario e incluso se prende la pradera, porque si tú ves qué redes sociales, qué organizaciones sociales están a favor, incluso qué colectivos profesionales. Por un lado,
Los fiscales dicen, esto no va a ser posible, ni siquiera posible. Todos sabemos, el camino de una ley no termina cuando se aprueba la ley. La ley se puede aprobar porque hay mayorías circunstanciales. El tema es después, si la sociedad no se empodera de la ley, si no conoce la ley, si no está clara la ley, va a haber problemas. El Parlamento no es simplemente un lugar por donde pasa un proyecto político, y además hay que volver a ver los resultados electorales. Los resultados electorales marcaron una vocación de cambio, sin lugar a dudas. Marcaron luego una dispersión de apoyos políticos. La coalición multicolor tiene diferencias muy importantes, ni siquiera tiene una estructura de funcionamiento cotidiano. Esto se vio hasta el hartazgo en la candidatura de Montevideo, casi patético, y también se está viendo en la configuración del gobierno. ¿Vamos a tener este gobierno? Y las diferencias, que son muy grandes. Gerardo, hay quienes señalan que sería más positivo tomar este anteproyecto de ley y convertirlo en varios proyectos de ley de forma separada. En materia de seguridad, que son unos 97 artículos, convertirlos en leyes puntuales. El PIT-CNT ahora, eso por un lado, eso por el lado de los expertos, el PIT-CNT está señalando la necesidad de quitarle el concepto de urgente consideración. Es decir, el gobierno electo tiene los votos en el Parlamento, tiene 18 senadores y 56 diputados. Puede rápidamente incluso aprobar esos proyectos de ley y hacerlo no en una sola ley. Claro, tú sabes que no se puede estar discutiendo constitucionalmente en el mismo momento dos leyes de urgente consideración. ¿Tá? El tema es si una ley ferrocarril de 457 artículos, considerada de urgente consideración, puede realmente generar un producto legislativo razonable y legítimo. Porque la legitimidad no solamente la da la mayoría de los votos en el Parlamento, no, la da la persuasión, la da el empoderamiento de la sociedad, la da el convencimiento, la da incluso convertir un debate en una instancia para mejorar. Es la historia de la democracia uruguaya. Si se impone, además después vamos a tener la discusión presupuestal. Sí, inmediatamente. ¿Alguien puede imaginar que una reforma educativa puede consagrarse en 90 días y luego implementarse? ¿Es razonable poner una reforma educativa adentro de una ley de urgente consideración? Eso es lo que hemos estado discutiendo una y otra vez respecto a la necesidad de que en el tema educación, que es el principal eje de cualquier reforma del país, hay que generar consensos mayores. ¿Alguien puede estar pensando de que esa es la vía? No. Acá lo primero es desbrozar el camino. Lo segundo es advertir que ese sentido de urgencia no puede englobar 50 cambios en 50 leyes, tan importantes como una reforma del Código Penal, una reforma educativa, una reforma del Código de Procesamiento Penal. Esperemos que prime la sensatez, porque además después va a estar toda la presentación de recursos de inconstitucionalidad. Entonces, es momento de conversar, de sensatez, de alguna manera crear ámbitos que promuevan esa conversación que es tan inherente a la construcción democrática.